Hola, ¿qué tal, comunidad de Filosofía y Humor? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí les habla Cali y conmigo está Camilo, como siempre. Y hoy les tenemos un podcast que creemos que les va a interesar muchísimo porque es un tema muy vigente y que es el antropoceno. Si ustedes no saben qué es el antropoceno, no se vayan, porque parte de lo que vamos a hablar hoy día es un poco definirlo. O sea, esto va para aquellos que han escuchado el concepto de antropoceno y quieren quizás saber un poco más de ello. No sé si podríamos nosotros darle esa oportunidad, pero por otra parte, para los que nunca han escuchado el concepto de antropoceno, es una bonita oportunidad para quedarse y quizá como ponerse al día en uno de los debates que ha tenido un poco la palestra, la discusión sobre este tema. Ya lo vamos a ver, pero en las últimas décadas, o sea, el último año ha cobrado mucha popularidad, quizá en redes sociales, quizá en las universidades, pero un tema que tiene un par de décadas por lo menos para ir dando vueltas. Sí, y que en la difusión científica se ha hecho muy popular, personas a favor y en contra, pero que en el fondo está suscitando mucho que hablar. Entonces quizá lo primero es, ¿a qué se refiere el antropoceno? Claro, una especie de definición. Siempre es bueno partir como por definiciones. Y bueno, la realidad es que desde la geología, el planeta se ha dividido en diferentes eras o etapas. Actualmente nos encontramos en la del Holoceno, que empezó hace relativamente 11.000, un poco más de 11.000 años atrás. ¿Y qué define o qué caracteriza el Holoceno? Bueno, que después de la última glaciación, la temperatura de la Tierra comenzó a templarse y también que el ser humano comenzó con la agricultura. Ahí yo pondría como para enmarcar todo el tema. La etapa geológica de la Tierra, digamos que sería, para hacer una analogía, es como cuando nosotros hacemos historia y nosotros dividimos la historia política generalmente de la humanidad en la Edad Antigua, el Medioevo, la modernidad. La historia geológica de la Tierra no responde a movimientos políticos, a revolución o lo que sea, sino que responde a procesos geológicos de la Tierra que toman en general varios millones de años. Y en ese ámbito, claro, hay 4 grandes etapas que tienen subetapas, que a la vez tienen subetapas, y en esa última subetapa, en la última, vendría a ser el Holoceno, que estábamos comentando, donde nosotros estábamos ubicados. Simplemente como decir, la modernidad se puede dividir en el Renacimiento, el Barroco, etc. Y cada una de estas, y tendrían que hablar un poco más los historiadores, pero cada una de estas subdivisiones también podrían decir, no sé, neobarroco o algo así. Entonces nosotros estamos ubicados un poco ahí como para notar esa idea de que es una especie de línea de tiempo que responde al tiempo absoluto de existencia de la Tierra de carácter geológico, y no a una división de decir como ya, este día se descubrió un nuevo continente, así que es otra etapa. Estas etapas de la Tierra, y asimismo como las de la historia, podríamos decir política, del ser humano, es que estas etapas de la Tierra las define una comunidad de científicos que se ponen de acuerdo en ciertas características que definirían como criterio dichas etapas. Estos científicos son geólogos específicamente. Son geólogos, sí. Dato de vital importancia para comentar un poco de quién define el antropoceno, que es lo que nos reúne el día de hoy. Bueno, y también obviamente decir cómo se definen técnicamente. Si ustedes van a la playa o van al cerro o van a, no sé, hay diferentes lugares en la Tierra que uno puede ir viendo, por ejemplo, los sedimentos de la roca, de los riscos, por ejemplo, y uno va a ir notando que hay ciertas capas. Esta es una noción que la humanidad tiene ya desde hace mucho tiempo. O sea, no es como que se inventó ayer, sino que efectivamente al ver los estratos de las tierras, uno va notando que hay diferentes colores, que hay diferentes texturas, que hay diferentes materiales que están ahí. Y claro, cada una de estas etapas, cada uno de estos estratos toma muchas veces millones de años en crearse. Entonces es a través de este medio que los científicos al escarbar, pero al hacer sus excavaciones, sus investigaciones, pueden darse cuenta que estos distintos estratos tienen diferentes, por ejemplo, tipos de fósiles, diferentes tipos de minerales o presencia de cierto tipo de elementos, por ejemplo, en mayor abundancia, el carbono, el oxígeno en este tipo de fósiles, y a través de eso ellos van creando justamente como divisiones, como si fuera una lasaña,
un pastel. Y en esas divisiones son las que para ellos van a ir marcando, por ejemplo, la extinción de un grupo importante de especies, un cambio climático muy importante, y como les dije, esos sedimentos toman millones de años literalmente en sedimentarse. Y claro, el problema con el antropoceno es que alrededor del año 2000 un químico propuso que en realidad hoy en día ya nos encontrábamos en la edad del antropoceno. Y por supuesto que esto los geólogos se cayeron de espalda, porque en realidad un químico quien propone este nuevo cambio de era, sin desmerecer al químico en el fondo, pero parece que la comunidad de científicos geólogos tiene que reunirse y un poco conversar al respecto, pero definitivamente abrió una puerta que ya es difícil volver a cerrar. Claro, el tema es que no era cualquier químico, era el Premio Nobel de Química del año, me parece, 2002, no recuerdo específicamente el apellido, y su investigación era respecto a la capa de ozono, la destrucción de la capa de ozono. Si se acuerdan, yo creo que la década pasada era un temazo. Al comienzo de los 2000. Claro, en especial acá en Chile, porque el hoyo en la capa de ozono estaba como justamente sobre nosotros, entonces nos quemábamos vivos al salir a la calle, cosa que en el 2023 también pasa. O sea, pasamos en la calle, salimos hace un rato con la Cali, bueno, nos estábamos quemando, ya, pero más allá de ese break, el hoyo en la capa de ozono era un tema muy importante, y al hacer estas investigaciones sobre el ozono en todo el mundo, se dio cuenta que el debilitamiento de la capa de ozono tenía un carácter universal en el sentido del universo, universal en el sentido mundial. Entonces aquí viene un poco esta reflexión, y en verdad lo popularizó un amigo de él, que es un biólogo, en sus clases, no recuerdo específicamente en este momento el nombre, pero pueden googlearlo después, que él fue el que usó el concepto antropoceno en un sentido más pedagógico, y justamente con esta tensión de que una noción que responde un poquito más a problemas, digamos, técnico, antropológico, sociológico, y no tanto a lo que comentaba la Cali, como no son químicos viendo los estratos de la Tierra en esta división. Claro, perdón, geólogos viendo los estratos de la Tierra con estas divisiones de millones de años, sino que viene un poco la tesis de otra línea. Lo cual, por una parte, evidencia que, bueno, desde el concepto antropoceno, que básicamente significa la influencia del ser humano en la Tierra, y que ya ha modificado el modo orgánico, por decirlo, de la Tierra misma, es evidente quizás para personas incluso desde fuera de la geología. Y por otra parte, que efectivamente hay una situación importante de riesgo. Y con esto, la comunidad de geólogos empezó a discutir acerca del problema, porque efectivamente fue el acuñar el concepto de antropoceno fue una puerta que ya no se podría cerrar, porque comenzó a popularizarse muchísimo en la divulgación científica, no solamente la geológica, sino, y quizás vamos a hablar un poco de eso más adelante, pero también en la filosófica. Y la comunidad científica de geólogos lo que intentó realizar, por una parte, ¿es aplicable realmente el concepto de antropoceno? O, en el fondo, ¿podría uno hablar de una nueva era de lo antropoceno, primero? Y por otro lado, es si acaso, ¿qué criterio o cómo se debería definir esta nueva era de lo antropoceno? Es decir, ¿en qué etapa comenzaría? Ya sea con la revolución industrial, con partículas de radiación después de las bombas atómicas. Entonces comenzó una discusión bastante acalorada, pero que al mismo tiempo, como spoiler, todavía no se ha zanjado. Hoy en día, 2023, los científicos geólogos no se han puesto de acuerdo de que hay en efecto un antropoceno o de que estamos en la era del antropoceno. Claro, ahora usted, escuchador o visualizador cauteloso de este podcast en este momento, ha dicho, pero han cometido todavía un detalle, o sea, le falta un detalle. ¿Qué es el antropoceno? Porque en el fondo estamos asumiendo que ustedes están sabiendo el antropoceno, entonces efectivamente ahora tenemos que detenerlo. El antropoceno sería entonces, previamente a como todo lo que hemos hablado, que es
la idea de que la acción humana en el mundo tiene una sintomatología. O sea, la acción humana en el mundo afecta al mundo de manera realmente activa y que se puede medir, y que esa acción humana tiene consecuencias en el mundo. Y son varias. De hecho, el que propuso el concepto antropoceno dio por lo menos 4 o más guidelines de dónde se podría comprobar el antropoceno. Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad, la deforestación del mundo, por ejemplo, el uso de combustibles fósiles. Más del 40% de las fuentes de combustibles fósiles, es decir, petróleo en el mundo, ya han sido usadas, por ejemplo. La sobrepoblación, uno podría poner ejemplo. Entonces, si se notan todas esas acciones humanas en el mundo y que han modificado el mundo en sí, al planeta Tierra, aumentando también el aumento del nivel de los mares, el aumento de la temperatura terrestre, que es en este caso, no más allá del calentamiento global, el cambio, no es el calentamiento global, sino el cambio climático, porque algunos dicen no es que haga más calor en todas partes, sino que en algunas partes está lloviendo cuando no llueve, otras partes se están inundando. Clima más drástico. Claro, todo eso son elementos que uno podría llamar el antropoceno. O sea, todo eso que nosotros estamos viviendo cotidianamente muchas veces es lo que se llamaría el antropoceno, en contraposición al holoceno, que vendría a ser la etapa que precede un poco este tiempo. Y eso es un poco la definición. Si se fijan, como para que noten un poco dónde empieza a apretar el zapato a la definición o a la tesis, es que todas las otras divisiones geológicas que son anteriores al antropoceno son cambios en la Tierra que tienen repercusiones en el mundo, en la misma Tierra, es decir, explosiones de megavolcanes, cambios leves en el eje terrestre, la cantidad de oxígeno en la atmósfera, la cantidad de carbono en la atmósfera, que implica que muchas especies se pierdan. Esto como grandes, como se dice, no son grandes matanzas, pero ¿Grandes extinciones? Las grandes extinciones, por ejemplo, son muestra de ello, pero si se fijan, todos son procesos en que de un modo u otro la Tierra, por algunos procesos... Se regula a sí misma. Claro, pero por algunos procesos ciegos, yo le diría, la Tierra ha hecho ciertos cambios que han derivado en ciertos cambios importantes en la Tierra. Entonces el antropoceno no va por allá, sino que son cambios que el ser humano ha hecho en la Tierra, que ha provocado ciertos cambios en la Tierra. Es decir... Por ejemplo, o sea, lo que se me ocurre mientras Camilo estaba hablando es que ahora se encuentra microplástico en el agua marina, por ejemplo. Y que claro, en el fondo no es solamente encontrar microplástico, es que el microplástico ya está imbuida con el agua y por tanto la biodiversidad marina va a consumir microplástico, y probablemente nosotros también en un futuro quizás cercano, porque a lo que se refiere es que la acción del ser humano ha modificado este modo de ser de la Tierra. Claro, ahí uno podría poner como geólogo la primera como red flag, como que sería el concepto, porque claro, por definición las etapas geológicas han sido etapas de la Tierra, mientras que el antropoceno es una etapa antropológica, es decir, es la acción del ser humano en el mundo. Entonces uno podría decirle, esto es un concepto un poco más histórico, es decir, un concepto que uno podría ponerlo al lado de la modernidad, del Renacimiento, de la Edad Media, más que, por así decirlo, en el Jurásico, el Cretácico o cualquiera de esas categorías. Otra, bueno, justamente para tomar también una idea que contaba acá la Cali del microplástico, una de las condiciones o pseudocondiciones que se necesita es que sea algo que afecte de manera universal, de nuevo, universal en el sentido de todo el mundo, porque uno, por ejemplo, podría decir la modernidad. La modernidad, claro, es algo que afecta a la historia de la humanidad, pero uno podría criticar si todos los países son modernos o si la modernidad afectó a todos los países de manera por igual. Entonces, lo que están embarcados en estos momentos los científicos justamente ver eso, si hay microplástico en todos, o no todos, pero en los lagos más significativos del mundo. Uno de los argumentos que se usa mucho en un lago de Canadá en específico, donde se han tomado sedimentos y en ellos se han encontrado, bueno, aparte de microplástico, plutonio, que vamos a ir hablando un poco de eso, o lo que pasa en la Antártida, que no solamente hay un deshielo de la Antártida, sino que se están encontrando, por ejemplo, polen, se están encontrando... Están floreciendo las flores en la Antártida. Entonces, es un argumento
también digo, ustedes lo toman o lo dejan. Si nosotros siempre acá en Filosofía y Humor le dejamos a ustedes que se decidan, pero si eso corresponde a algo de carácter universal. Porque claro, cuando uno piensa la glaciación, es un proceso que embarcó a toda la Tierra de manera global. Claro, un proceso global. El carbonífero, por ejemplo, también la cantidad de carbono que había en la atmósfera también era de carácter global. Pero uno podría preguntarse si efectivamente los procesos de los cambios climáticos son homogéneos. Claro, lo que estaba leyendo que un científico proponía que en realidad no se debiera hablar de antropoceno, porque no es todo el ser humano el que ha provocado esta modificación en la Tierra. Porque, ojo, no es que él niegue la posibilidad de una nueva era con la que el ser humano haya modificado el modo de ser terrestre, sino que hay un grupo en particular que es el que lo modificó, que es, y él postula, el Euroceno. Porque en realidad gran parte de la globalización y la revolución industrial proviene desde Europa, y desde la cultura europea se ha extendido hacia el mundo. Pero además de extenderse, hay muchísimas zonas que los otros seres humanos han padecido, igual que la Tierra, de los actos del Euroceno. Claro, yo creo que después vamos a llegar un poco a esas categorías de alternativa al antropoceno, el euroceno, capitaloceno y los otros cenos. Pero bueno, antropoceno, perdóname el detalle, como nota al pie, es evidente que la definición es antropos, que significa hombre, ser humano, y seno, que significa nuevo. Entonces el holoceno, todo eso tienen ese concepto de seno como nueva etapa, nueva era. Pero ya, tenemos un poco ese preludio, esa introducción, tenemos ya una suerte de definición a partir de los datos empíricos que hemos estado mostrando. Creo que la siguiente pregunta obviamente es ¿dónde empieza el antropoceno? ¿Dónde podríamos nosotros poner el inicio del antropoceno? Hay científicos que lo sitúan, por ejemplo, en el comienzo de la revolución industrial. Y también argumentan de que la temperatura de la Tierra comenzó a subir de manera no alarmante, pero sí de manera más drástica a partir de la revolución industrial. Ahí uno podría poner también como geólogo una red flag. Yo estoy intentando ponerme del lado de los geólogos. Como ¿no? Siempre. Sí, siempre me pongo del lado de los geólogos. No, como siempre eres como el abogado del diablo. Claro, porque uno podría decir, si lo que caracteriza un poco es un estado geológico en la universalidad, efectivamente la revolución industrial, de nuevo, es un cambio en un país, que sería en este caso Inglaterra. Entonces también es, claro, es discutible, se entiende, de nuevo, pasaría a ser más como una etapa de la historia de la humanidad, así como yo le comentaba, modernidad, posmodernidad, etcétera, más que un estado geológico. Que, como dije, la revolución industrial es un evento que ocurre casi específicamente, cuando uno habla de eso en historia, en Inglaterra. Luego también hay personas que sitúan que ya el cambio es sustancial a partir de los dos lanzamientos de las bombas atómicas, porque ahí partículas radioactivas se imbuirían también en la Tierra. Y a pesar de que las dos bombas atómicas ocurrieron en Japón, ustedes saben que al final el aire, por ejemplo, transita y perfectamente podría llegar a Chile y con esas partículas y obviamente esparcirse por el mar, etc. Claro. Lo que pasa con eso, bueno, en verdad se da la década del 40-50, donde se hacen las primeras investigaciones con bomba atómica, y recuerden que muchas de las exploraciones que se hicieron con bomba atómica se hicieron en la capa de ozono, es decir, realmente en el aire. Entonces ya en el 40-50 se ven los primeros isótopos radiactivos de plutonio 169 que empiezan a llegar y esparcirse alrededor de todo el mundo. Y ahí, bueno, la vida media del plutonio va entre los 24.000 años a los 100.000 años, y tan nuevo, en tiempos geológicos eso es absolutamente nada. O sea, un geólogo diría, y eso es un poco como la tensión, un geólogo diría, si en 100 años, si en 200 años, si en 300 años somos capaces de revertir el cambio climático o morirnos, supongamos que no podemos revertir el cambio climático y en 1000 años más nos morimos, todo lo que es la contaminación que tenemos ahora, todo lo que es el microplástico, todo lo que es el plutonio de la radiación nuclear, todo eso sería insignificante a efectos de los estratos de la Tierra.
es una de las tensiones. Pues, incluso, y fíjense, incluso si mañana, o digamos en 100 o 200 años más, encontramos una forma de revertir el cambio climático. Todo lo que está pasando en este momento, toda la contaminación que hemos dejado en el mundo, sería relativamente insignificante para los periodos geológicos que son de millones de años. Entonces es una tensión también importante en el argumento, es decir, para efectos geológicos, aunque sobrevivamos 10.000 años más o nos moramos 1.000 años más, o sea, 10.000 años más, es probable que para la escala geológica ni siquiera nos podamos encontrar esa pequeña layer, ¿cómo se dice? Esa pequeña línea, capa en la roca en 100.000 millones de años más, donde se diga, ay, mira, ahí justo estuvo. Pero eso es siempre que se considere una extinción abrupta del ser humano, en el fondo, pero lo que se propone es que va a ser paulatino y que va a estar sostenido en el tiempo y que por eso va a permear. Claro, eso sería, pero sigo diciendo, no, totalmente de acuerdo, pero tendría que ser durante mucho tiempo. Claro, pero también lo que proponen otras personas es que no es que tenga que ser durante mucho tiempo, sino que es muy grave lo que se está haciendo, porque son, claro, muy intensos los cambios. Pero lo que otros científicos u otros geólogos dicen, y de nuevo sin negar la posibilidad de esta nueva era, es precisamente que el criterio de definición calza con el del Holoceno. Y es que en el fondo la Tierra se sigue templando y de alguna manera el actuar del ser humano en la Tierra también son maneras de definir el Holoceno, por ejemplo con la agricultura, y que por tanto en términos nominativos no se puede definir de dos modos iguales a dos épocas diferentes. Claro, es decir, la idea de que el antropoceno comienza con la agricultura, que sería 10.000 años en el pasado, es decir, cuando empiezan los grupos a sedentarse y son sedentarios por la agricultura. La agricultura también aparece un poco por el calentamiento, o sea, con esta época de desglaciación, como se diría, que da mejores condiciones para asentarse y que aparezca efectivamente la agricultura. Entonces, claro, está esa tensión de que a ese momento en que la Tierra empieza a templarse, se le llama Holoceno. Y justamente cuando la Tierra empieza a templarse, aparece la agricultura y a ese momento nosotros le pondríamos Antropoceno. Entonces también implica una tensión, o sea, ¿cómo diría un geólogo? Una complicación técnica, claro, diría yo. Un geólogo diría, ya le tenemos nombre a ese proceso y es Holoceno. Claro, entonces en términos formales es difícil definir a dos periodos diferentes del mismo modo, porque ¿por qué serían? O sea, ¿por qué son dos periodos diferentes si al final se definen del mismo modo? Claro, en un caso es la geología determina ciertas condiciones históricas, mientras que, como dije, el antropoceno son ciertas condiciones históricas que determinan la geología. Yo creo que un poco está ahí la tensión. Pues, en el fondo nosotros hemos llegado al nivel de contaminación del mundo porque en algún momento el planeta se templó lo suficiente como para poder nosotros desarrollarnos. Entonces no diría que es como el huevo y la gallina, pero tiene un poco esa como causa y efecto. Claro, una puede ser causa geológica, efecto antropológico, o causa antropológica, efecto geológico. Y yo creo que eso nos lleva quizás al siguiente punto, y que es abrir la posibilidad de que el concepto antropoceno no responda necesariamente a un concepto geológico, por lo menos no como se lo ha tratado y divulgado en los últimos 20 años, desde que se acuñó. Es decir, que el concepto de antropoceno sea más algo de lo que hablemos nosotros en filosofía, política, sociología, al margen de lo que opinen los geólogos. Sí, así como muy bien, ya vaya a acostarse.
vaya a contarse porque vamos a seguir discutiendo el antropoceno nosotros con independencia. O sea, yo me puse un poco el lado de los geólogos porque yo me siento cuando los físicos empiezan a hablar de relatividad y esas cosas, y de repente la gente chamánica empieza a usar el concepto de cuántico y cosas así, cuando es totalmente un concepto fuera de lugar, fuera de sanación cuántica. Claro, y en el fondo el pobre físico que ha gastado toda su vida en estudiar la física cuántica y que tiene unas nociones así como en la filosofía, que uno entre más estudia menos entiende, y de repente sale una persona que vio 2 videos en YouTube y te quiere sanar de una manera que es casi imposible sanar. Bueno, ya eso. Antes nos reíamos por las investigaciones, sin mencionar a nadie, pero de repente investigué esto 2 horas, entonces me siento como con capacidad para poder decir mi opinión. Claro. Es que estábamos escuchando otro podcast y la persona comentaba su dura investigación de 2 horas para exponer sobre el tema. Y claro, nosotros somos expertos hablando de los temas que estamos hablando en este podcast, pero en el fondo, cuando hablamos de los temas en que somos expertos, nuestras investigaciones son varios meses, sino una experiencia de dedicación filosófica de años. O como dice Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Y entonces, el concepto de antropoceno, en realidad, a mi juicio, ha servido más, ha sido un concepto muy útil para poder expresar de forma, y aquí tú discúteme, Camilo, si quieres, pero de forma peyorativa el actuar del ser humano en el mundo. Y en ese sentido yo creo que es una postura filosófico-política. Y el concepto antropoceno sirve a modo quizás falaz, no quiero decir que estos científicos o filósofos serios no tengan un punto a favor, pero en el fondo no es un concepto geológico. Y como les decíamos hace unos momentos, los geólogos no se han logrado poner de acuerdo en cómo definir el antropoceno, por una parte, y por tanto no estamos todavía en la era del antropoceno. Claro, nosotros le estamos como colonizando, digamos, desde el mundo que viene un poco de las ciencias sociales, por así decirlo, o sea, viene también de una repercusión obviamente científica, empírica, de que el mundo es datos duros, tiene un problema, en este caso de calentamiento global, cambio climático y todas las variantes que pueda tener, pero nosotros estamos un poco colonizando el mundo de la geología y dice, tome, acá está su concepto. Como que en el fondo nos estamos agarrando de una herramienta de ellos, o que decimos que pertenece a la geología, pero que en realidad, y yo creo que uno también podría decir legítimamente, uno podría postular desde la filosofía o desde la historia la era de lo antropoceno desde una perspectiva, como decía Camilo anteriormente, como edad moderna, edad contemporánea y quizá edad antropocénica. Claro, uno podría decir, se dice antropoceno en sentido análogo o claro, con una cierta metáfora de intentar hablar como la geología, pero sigue diciendo, yo en esto, cuando me siento igual como cuando alguien se mete en física, estudia cuántica, como yo tengo un respeto infinito obviamente para toda esa gente y esa línea de la física y la matemática, y de repente otra persona empieza a subir unos TikTok de reprogramación de tu ADN a través de la cuántica, y tú dices, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con los 16, 20, 30 años de mi vida que he gastado trabajando en este tema. Entonces hay como cuando se llama cultural appropriation. Sí, yo igual estoy en desacuerdo. Yo creo que efectivamente en las ciencias sociales hay académicos muy serios que hablan de este concepto y que yo creo que lo utilizan muy bien y que tienen un punto muy importante, pero que lamentablemente el origen del concepto todavía no pertenece realmente a la geología. Entonces yo creo que lo que ha ocurrido es que desde las ciencias sociales o humanidades, en el fondo, no nos hemos hecho responsables de que el origen del concepto antropoceno en realidad no pertenece a la geología, sino que pertenece a una postura desde las humanidades o desde la química, pensando en el químico que lo acuñó, pero en el fondo
no es un concepto todavía propiamente geológico. Claro, y si nunca lo llega a hacer, está muy bien. Lo importante es que lo entendamos. Yo creo que esto es lo importante, que entendamos lo que está pasando acá en el ámbito de definiciones, tensiones, de modo que lo podamos usar, porque yo creo que lo vamos a seguir usando. Se van a hacer congresos sobre el antropoceno, charlas, podcasts sobre el antropoceno, pero a mí me importa más o menos esta claridad de los límites del uso o las condiciones o las reservas intelectuales que tiene el uso de esta palabra. Es como cuando se usa, por ejemplo, la palabra deconstruir, pero claro, es muy difícil que la gente se tenga a definir qué es deconstruir y todo eso, pero se usa un poco así, o sea, nada que hacer. Cuando llega al lenguaje, cuando se hace para todos, ya no hay una especie de posibilidad de tener como una definición clara y taxativa como pasa con otros conceptos, por lo menos en filosofía. Pero bueno, yo creo que eso cierra un poco ese puntillo y nos deja pasar a otros temas del antropoceno. Podríamos, por ejemplo, una vez que ya hemos pensado y criticado y darle vuelta y reflexionado sobre definiciones, extensiones del concepto de antropoceno, ¿qué tan válido es el antropoceno? O sea, ¿qué tanto explica lo que está pasando en el mundo? Tú estás hablando que existen, por ejemplo, alternativas al concepto de antropoceno. Es decir, el antropoceno es algo que se puede aplicar de manera realmente universal. De nuevo, entendiendo universal como para todos los humanos. Es decir, yo y usted que está escuchando este podcast, ¿es responsable del antropoceno? Uno que vive en Chile, Latinoamérica, podría decir no. De hecho, incluso hoy en día, Chile, por ejemplo, es uno de los países que menos contamina en el mundo, contaminando cerca de un 0,01%. Entonces, claro, uno podría decir, ya, ¿para dónde va esto? Y claro, como yo decía anteriormente, hay un científico que dice que en el fondo no deberíamos hablar de antropoceno porque la realidad es que es un euroceno. En el fondo, el mundo en el que estamos parados hoy en día responde a una revolución industrial. A una revolución industrial y después a una posterior colonización de Europa, en el fondo, que llevó esta revolución industrial a otras partes del mundo, quizás no a todas. En ese momento que estaba la revolución industrial, otras partes del mundo estaban todavía haciendo casas de madera. Estaban reuniéndose al lado de una, ¿cómo se dice? Un fogón. Y no es que, y uno hoy en día no es que podría hablar de que todo el mundo está industrializado. En ese sentido podemos hablar de los países desarrollados donde efectivamente hubo una revolución industrial que uno podría decir que provocó o causó consecuencias positivas, pero hay partes del mundo que son sumamente pobres que solamente sufren consecuencias del desarrollo de otros países. Y con esto podríamos decir, no sé, la compra de terreno para desechar ropa de países desarrollados, por ejemplo, en el desierto de Atacama o en Ghana. Eso es lo que se llama el sur global. Es decir, cuando hablamos un poco de esta bonanza que tiene la revolución industrial, si bien nos ha afectado a todos, yo creo que de un modo positivo también, la mayor parte de lo bueno que pasa con esta revolución o el momento histórico donde vivimos se lo lleva a lo que es el norte global, que son las grandes potencias, Europa, Estados Unidos, etcétera, 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 y el sur global, que seríamos Latinoamérica, África. Bueno, amigos, perdón, yo creo que ustedes, espero no se den cuenta, pero hablando de esto del calentamiento global, el cambio climático, se nos acaba de apagar la cámara y con eso un montón de cosas, así que esta parte sale como cortada respecto a lo que estábamos hablando, pero continuamos. Estábamos justo en ese momento hablando del tema del sur global. Vamos a intentar como perdí un poco el hilo, simplemente contarles que el tema del calentamiento, el antropoceno, estamos recién como reconectando, el antropoceno implica una crítica que no son distribuidas de manera equitativa
tanto los beneficios como la parte mala de esta revolución humana. Es decir, lo que contábamos recién, que por ejemplo ahora está muy de moda esto de comprar acciones, bonos verdes que se dice. Entonces las grandes empresas de, supongamos, Estados Unidos, otros países, dicen que van a reforestar lugares, por ejemplo en el Amazonas, en el sur de Chile, y que en la práctica esos lugares que reforestan son inocuos para el efecto del globo, etc. O compran emisiones de carbono a empresas que de por sí en el fondo tienen menor gasto o menores emisiones de carbono, como suele ocurrir con las empresas de celulosa, por ejemplo. Entonces muchas, podríamos decir, aerolíneas podrían comprarle o podrían en el fondo disfrazar que emiten menos huella de carbono porque efectivamente están comprando de estos bonos de carbono a empresas que de por sí generan menos. Claro. En síntesis de eso es que el concepto de antropoceno, de un modo u otro, pone a toda la humanidad como responsable de lo que está ocurriendo en el mundo. Ustedes, como siempre digo, ustedes tomen sus propias decisiones respecto a eso, pero la crítica que uno puede hacer es que es un concepto que de un modo u otro enmascara el problema, que es que muchos pueblos, muchos países y muchas comunidades no solo no son responsables, sino que también son víctimas de otros países. Estoy pensando, por ejemplo, en África, si ustedes han visto Diamantes de Sangre, todo eso, claro, todo el proceso de colonización y modernidad. Claro, no voy a decir que ellos estaban mejor antes, tendría que meterme un poco a historia de África. Como en el podcast pasado, ¿bajo qué criterio uno podría hablar de mejor o peor? Pero en el fondo, claro, medioambientalmente hablando. Las minas de diamantes, lo que está ocurriendo ahí, bueno, eso es lo que pasa con los países tercermundistas. También está el tema de que no pueden salir adelante porque son una especie de bancos económicos, en el sentido alacenas de las grandes potencias. Entonces, lo que también se habla mucho respecto de lo antropoceno y de cómo frenarlo es que países en vías de desarrollo o de frentón o de frente subdesarrollado es que tienen efectivamente un derecho al desarrollo. Entonces también se le alega a estos países desarrollados que quieren frenar el antropoceno, o por supuesto que no todos los países en vías de desarrollo postulan eso, pero en el fondo efectivamente parecen decisiones político-económicas que fueron causadas de partida por países del desarrollo, o sea, países que ya ahora están desarrollados y que, claro, cuando ellos están bien, se pueden dar el lujo de tomar decisiones que afectarían, por ejemplo, económicamente a otros países. Claro, es decir, África necesita la industrialización para salir de la contingencia económica en la que está envuelta. Y justamente estas teorías que son un poco de frenar la industrialización o todos esos procesos condenan a la pobreza a diferentes naciones o países. Por eso justo nosotros estamos hablando de este tema, más que el antropoceno, era el euroceno, en el sentido de que gran parte de los culpables de esta situación serían las grandes potencias de Europa, y es por eso que ahí aparecen lo que se llaman las teorías neomalthusianas. Thomas Malthus era un sociólogo, si mal no recuerdo, que proponía hace bastante tiempo atrás. Él partía del problema de que él notaba que el proletariado se reproducía muy rápido y era muy pobre. Entonces no solamente crecía mucho, sino que crecía mucho en pobreza. Y Malthus empezó a tener ciertas teorías sociológicas de cómo frenar esto. Entonces él proponía, ¿cómo se dice?, la castidad, la educación en valores muy religiosos muy fuerte, y otros tipos de políticas de esa índole para frenar la tasa de reproducción del proletariado, de modo que solamente cuando mejorar las condiciones de un país se pudiera un poco abrir la puerta a una reproducción más grande de las clases sociales más bajas. Entonces las teorías neomalthusianas son la gente que dijo, no me gustan las ideas en específico, pero este tipo tiene va para alguna parte. Claro, el tipo tiene un poco razón.
razón, que es lo que comentamos quizá en el podcast pasado, que entre más crece la población mundial, que uno de los efectos también o sea, una de las cosas que pasa en el antropoceno, también crece la pobreza, como hablábamos en el podcast anterior. Entonces las teorías neomalthusianas son planificaciones familiares, control sobre la vida sexual de manera más, la distinción, por ejemplo, entre sexualidad y reproducción, etc. Pero a lo que voy, como Maya, si uno está de acuerdo o no con esas políticas, son políticas que ponen sobre los más pobres, en este caso, la responsabilidad frente a un problema que viene heredado de las grandes potencias. Es decir, y probablemente los más ricos dentro de las grandes potencias. Claro, entonces la teoría neomalthusiana, digo, es una crítica más o menos personal. Claro, frenar el crecimiento global, que podría parecernos sensato, pero justamente, ¿qué países en fondo tendrían que frenarse? Son justamente los países que están en vías de desarrollo, porque es evidente que los países de las grandes potencias, al contrario, tienen una pirámide poblacional invertida, que ya de hace mucho tiempo no están naciendo más personas en esos países. Entonces, es un poco este grado de injusticia de decir quién es un poco el responsable del antropoceno y quiénes lo pagan. Y claro, cuando la causa del antropoceno son unos pocos, pero los que tienen que pagar las consecuencias parece que somos todos. Como... Por eso Euroceno también podría ser. Y también hay personas que hablan, en vez de antropoceno o euroceno, de capitaloceno, creo que es. Que en el fondo se refiere precisamente a que es por el capitalismo que surge esta influencia del ser humano en la Tierra. Ahora bien, en términos prácticos, esto también calza con la revolución industrial y después, en el fondo, con la economización de las naciones, en el fondo. Y no solamente de Europa, sino que ahí ya podemos extenderlo también a Estados Unidos, algunos países de Asia, etc. Uno podría decir como que no hubo problemas en la invención del arado. O sea, no hubo problemas con la agricultura para efectos prácticos. De hecho, ya se discutía en la modernidad si el ser humano tendría un impacto en el mundo, porque los castores también, como que para hacer su casita, ¿cómo se llama? Madriguera. Claro, las madrigueras, los castores, todo eso necesitan cortar árboles. Entonces, para el ser humano es evidente que los seres hemos tenido un impacto en el medio ambiente de un modo u otro. Y en la modernidad también se preguntaban, ¿tendremos nosotros los seres humanos un impacto en el mundo? Porque, digamos, nosotros cortamos árboles mucho más rápido que los castores. Y necesitamos mucho más. Claro, pero en la modernidad nadie se pensaba que nosotros tendríamos un impacto. Es que el mundo se concebía como un lugar mucho más grande. Piensen que en 1492 se descubre América y realmente descubrir un espacio de tierra absurdamente grande. Y claro, entonces uno no se podía decir, algún día llegaremos a cortar todos los árboles del mundo, y todo tiene que decir imposible. O sea, ni siquiera se pensaba en que podían acabar con todos los árboles de un país en el siglo XV, XVI. Entonces el tema de pensar como que el humano tenía un impacto realista en el mundo, por lo menos hasta antes de la revolución industrial, era impensado. Yo lo juntamos con algunas teorías que nosotros siempre hablamos en nuestros podcasts, pero Hobbes y Locke, por lo menos en Hobbes, cuando se piensa en la naturaleza como ese lugar que se puede un poco dominar y explotar, era porque Hobbes no le caía en la cabeza, pero no Hobbes en el sentido de salir de la naturaleza, en el sentido de la naturaleza como esa madre que nos parió pero no nos cuida, y la sociedad y el Estado como el lugar propio de la humanidad. Claro, la vuelta a la naturaleza es solamente para saquearla. Y yo creo que Hobbes nunca pensó que ese ataque, o sea, ese apropiarse de la naturaleza sería catastrófico. O sea, yo creo que Hobbes dijo, nunca se nos van a acabar los árboles, nunca se nos acaban los peces. Se veía como recursos infinitos. Y en ese sentido, en el fondo, es que este surgimiento del capitalismo y de
explotación de los recursos de la naturaleza indiscriminadamente en favor del capitalismo y del surgimiento económico, es que hay ciertos pensadores en el fondo que, claro, en vez de catalogarlo como antropoceno, especifican aún más que es un capitaloceno. Porque en el fondo, claro, como decía Camilo, a lo largo de la historia de la humanidad y de los animales también, siempre ha habido una relación simbiótica con la naturaleza, y no solamente simbiótica. En el fondo, el ser humano ha hecho la agricultura, ganadería, ha explotado ha talado bosques, etcétera, pero nunca al nivel en que comenzó en la edad moderna con la revolución industrial y posteriormente, en el fondo. Y esto también se remonta a un pensamiento que a mi juicio es previo, que como decías tú, se puede ver ya en Hobbes, que es previo a la revolución industrial, y que también se puede ver en Locke y quizás en Mandeville y qué sé yo. Claro, entonces el tema sería, en ese caso, es que lo que nos ha llevado a la situación climática que tenemos el día de hoy no es la humanidad, o sea, es la humanidad, efectivamente, pero lo puntual es la modernidad tardía, como unos les podrían decir el late capitalism, como otros le podrían decir otros simplemente el capitalismo, es decir, la cantidad de consumo, porque esta es la subtesis de esto. Podríamos nosotros imaginar un mundo con la misma cantidad de personas, con condiciones relativamente similares de población, pero donde nosotros nos relacionemos de una manera más armónica con, por ejemplo, la naturaleza. Podríamos imaginar un mundo en el año 2023, que es donde estamos grabando este podcast, que en verdad no tenga problemas con la contaminación, y yo creo que sí. Tampoco así como que en este momento estoy dando otras alternativas, pero creo que incluso con la cantidad de población que tenemos, el tema es lo que consumimos. ¿Realmente necesitamos consumir todo lo que estamos consumiendo? ¿Realmente necesitamos el nuevo iPhone? ¿O realmente necesitamos las armas nucleares? Bueno, yo no sé, teorías tan desarrolladas. Bueno, lo que se habla mucho hoy en día es de que gran problema del cambio climático es bueno, por supuesto, industrias como la moda del fast fashion, pero también, por ejemplo, la democratización del lujo. Que uno, cuando piensa en democratización, en general tienden a hacer cosas positivas, pero efectivamente cuando el lujo, que es algo tan exquisito, no solamente en términos de calidad, sino que para lograr esa calidad probablemente también requiere muchos recursos y cosas de mejor nivel, cuando eso se intenta replicar para las masas, efectivamente los recursos que consume son muchísimos más. Y que, bueno, las consecuencias es que mucha gente más consume ese lujo, y que también hay mucha gente que no lo consume y que se quema ese lujo o se da en vertederos. Claro, entonces la alternativa al antropoceno serían como el euroceno, es decir, esta idea de que los culpables no son toda la humanidad, sino que son ciertas potencias, y que nosotros en verdad nos afecta más que, o sea, si bien nos beneficiamos, también somos víctimas de este proceso. Y también está la teoría, por ejemplo, en este caso del capitaloceno, que es que el culpable en última instancia es el capitalismo, es decir, que, o sea, si bien los detonantes que han marcado lo que podría ser el antropoceno son, por ejemplo, los radioisótopos que comentábamos en la atmósfera, en última instancia el microplástico, el calentamiento climático, el uso de combustible fósil, responde un poco más a necesidades que no son necesidades. Es decir, como que lo propio del capitalismo, esta necesidad de deseo constante e imposible satisfacer de bienes y servicios que en última instancia son vacuos para nuestra vida. Por ejemplo, y otro ejemplo de democratización del lujo, yo creo que es la industria automovilística, porque en general hay países que están muy bien, o ciudades en el fondo, que están muy bien pensadas, y que el sistema de transporte público efectivamente da abasto para transportar y trasladar a todas esas personas desde su, no sé, trabajo o el punto A al punto B. Sin embargo, hay lugares en que, si bien el transporte público funciona, igual prefieren o deciden optar por comprar un vehículo privado en el fondo y trasladarse en ese vehículo. Y eso no son pocas ciudades en el fondo.
Y bueno, también están las situaciones en que el transporte público no da abasto o no es bueno y se decide finalmente optar por un automóvil. Claro, yo creo que un poco la idea del capitaloceno son dos cosas. Primero, no criminalizar a la gente de manera generalizada, que yo creo personalmente uno de los temas que a mí me interesa mucho, porque todos estos movimientos contemporáneos también tienen ese tema de, como se dice, cargarle el muertito a veces a quien no debe o a todos, y es lo que comentaba muchas veces. Nosotros es bueno hacer esos cambios. Nosotros nunca, por lo menos ya hablo un poco en torno a filosofía, no vamos a estar en contra de que usted ahorre agua, sea precavido con los usos, claro, pero también hay que ser realistas y saber que son las grandes empresas muchas veces las que ocupan la mayor parte del agua potable, y que de repente lo que uno hace como individuo, y yo creo que eso es la parte triste del asunto, es una mota de polvo en el gran esquema de las cosas, y que, no sé, pues la industria quizás de la aeronáutica quema mucho más oxígeno y combustible de lo que yo voy a hacer en 10 vidas o más. Entonces, la idea del capitaloceno o el euroceno también es más que nada decirnos o apuntarnos o ayudarnos a ver cuál es el verdadero problema detrás de la idea del antropoceno, es decir, desenmascarar un poco de dónde viene y reparar justamente ahí donde está realmente el error, el problema. A mí me interesa mucho la idea del capitaloceno, ¿no? En el sentido de que nos muestra diferentes formas de vida, porque como saltando ya quizás a nuestro último punto del podcast, ¿hay una vuelta atrás para el antropoceno? ¿Hay una forma de solucionar todo este mundo que nos toca vivir? ¿Estamos como humanidad condenados entonces a la extinción? No sé y si dejarla... Claro, hay una profesora, no recuerdo específicamente su nombre, de hecho creo que algo que caracteriza este podcast en específico es que no nos pudimos... No nos acordamos de los nombres. Ningún nombre, pero esta profesora toma la idea de este biólogo que popularizó el concepto de antropoceno y creó una especie de esquema, como una especie de ruedita, donde mostraba... qué tan lejos estábamos o qué posibilidad teníamos de volver atrás en ciertos aspectos. No sé si han visto eso como el reloj mundial, como se dice, el reloj del apocalipsis, creo que se le llama, que es, por ejemplo, en qué momento ya nuestra deuda respecto del problema del dióxido de carbono es tan grande que ya no tenemos vuelta atrás. Creo que fue este año, ¿no? Claro. Que este año como que ese reloj ya dijo ya no más. Claro, o por ejemplo, nosotros sabemos que si subimos medio grado de temperatura del planeta Tierra es terrible para efectos como el Niño, el cambio climático, pero podemos volver atrás. Pero después de los 2 grados, creo que no hay vuelta atrás. O algo que tomará cientos de años para poder volver a regularse. Como que ese es el tema que introduce esta profesora, cuyo nombre no me acuerdo. Y un poco esa es la pregunta como para ir cerrando con el tema del antropoceno. ¿Se puede hacer algo? ¿No se puede hacer algo? ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Tú qué crees? No sé qué te pasa la pelota para... Bueno, hay personas que creen que ya no se puede hacer nada y por tanto hay que colonizar otros planetas. Y yo creo que en realidad es que el hecho de que no se... O sea, se puede dejar de que empeore a tal nivel como se está empeorando ahora, creo yo. Porque es difícil que se logre a mi juicio, que se logre efectivamente la propuesta de emisiones de carbono cero, porque vivimos, quizás capitaloceno es mi teoría favorita, vivimos en sociedades sumamente consumistas, y donde intentan además vender productos que son más nocivos para el medio ambiente. Existe, o sea, como el greenwashing, son métodos en el fondo para hacer o para engañar en el fondo al consumidor de que algo es ecológico cuando en realidad no lo es. Y la verdad es que también no solamente es que vivamos en sociedades consumistas, sino que alcanzamos, creo yo, un grado de vida que es difícil volver atrás. Por ejemplo, yo no creo que volvamos a teléfonos con botones o que no tengan batería recargable. Pero tampoco es necesario comprar el último teléfono. No, claro, pero en el fondo igual vamos a seguir utilizando baterías de litio por un tiempo más,
Y después, claro, ahora están las baterías de zinc, por ejemplo, que parece que son mucho mejores, pero que todavía no se masifican. Y claro, parece que le están dando o le están poniendo más puntos a la explotación del litio. Claro, o sea, pasaría que las respuestas del sistema a todo el problema del antropoceno son respuestas internas del sistema. Lo que quiero decir en simple es que la única respuesta fáctica que muchos pensadores tienen ante esta situación es dejar de consumir. No estoy diciendo dejar de consumir cero, pero todas las alternativas propuestas por el sistema caen en lo que contaba la Cali, que el greenwashing, por ejemplo. Es decir, a mí me pasa que me acuerdo que una vez fui a una tienda de ropa comercial muy grande, no voy a decir su nombre, pero si un día nos quiere patrocinar, que es totalmente imposible, y era que trae tu ropa acá y la reciclamos. Entonces era muy bien, mira cómo se están preocupados del medio ambiente, pero resulta que era esta misma tienda que había instaurado el concepto de la fast fashion. Es decir, o sea, que podía, era como intentar, como si se tapar el sol con el dedo, que esa tienda tenía una oportunidad de reciclar ropa que ella misma había producido en masa, y que la respuesta quizá era no produzcan ropa en masa, ¿cachai? Y yo creo que no solamente nos referimos, o sea, yo y creo que hablo por Camilo también, no solamente nos referimos al consumo de vestuario o de vestible o qué sé yo, sino que en el fondo nuestro modus vivendi yo creo que no va a cambiar, en el sentido de que más personas van a empezar a adquirir aires acondicionados, por ejemplo, o utilizan estufa, ya sea a gas o electricidad en el fondo en invierno, y eso solamente va a ir aumentando. Quizás podemos lograr formas de optimizarlo mejor, pero siempre va a haber un costo asociado en el fondo a la calidad de vida que hemos adquirido. Claro, me acuerdo que había un ejemplo, un libro que estaba leyendo de otro tema hace mucho tiempo, pero comentaba acerca del uso de plomo en la pintura. Entonces el gobierno de Estados Unidos decía, no use pintura con plomo porque tiene plomo y es venenoso. Y la gente, ¿qué hacía? Seguía usando pintura. Y después nuevas campañas, no use pintura porque tiene plomo. ¿Y qué hacía la gente? Seguía usando pintura, y así sucesivamente. ¿Cómo creen que se solucionó el tema? ¿La gente dejó de usar pintura? No. Se tuvo que hacer pintura sin plomo. Entonces, claro, la respuesta, creo yo, o sea, es una de las teorías, vamos a tirar un par de cartas sobre la mesa en este ámbito, pero una de las teorías es que para recuperarnos del problema del antropoceno es que nosotros como comunidad mundial, y ya contamos los puntos negativos de esto, porque cuando hablamos de comunidad mundial estamos hablando también de países del tercer mundo que necesitan consumir más que quizá otros países para desarrollarse. Pero nosotros como comunidad mundial empecemos a usar menos, empecemos a decirle que no a muchas cosas. Eso suena como propaganda publicitaria. Claro. Pero, y eso es lo que dicen muchos pensadores, que eso es imposible. Sí, en realidad, porque en el fondo lo que pasa y que el mercado apunta en el fondo a nuestros más profundos deseos y pulsiones, y nosotros caemos. Y en el fondo aquí no es banalizar a nadie, o sea, como que no es vandalizar a nadie, pero en el fondo caemos en la tentación de consumir y de tener más cosas y nuevas cosas, y es parte de... Yo creo que lo que se puede intentar hacer es ser más consciente donde uno consume, lo que consume, y también intentar consumir menos. Pero claro, uno siempre va a estar comprando. Es como la comida. Cuando uno va al médico y te dice tienes que cuidarte por tal problema, hipertensión, obesidad, cuestión así, uno dice perfecto. ¿Y qué va al supermercado y compra mucha Coca-Cola Light? O muchos productos no sé cuánto, muchos productos no sé qué. Y resulta que el secreto sería el último, que es comer bien y saludable a las horas indicadas del modo indicado. Y en el fondo lo que queremos nosotros es seguir tomando bebida, pero sin los problemas que trae la bebida. Queremos seguir comiendo galletas, pero no queremos dejar, o sea, sin azúcar. Pero claro, la respuesta yo creo última sería trabajar una alimentación en que podamos dispensar... balanceada. Claro, y dispensar de esas cosas que nosotros al final decimos, sí es light, con esto lo resuelvo todo, con lo light. Y en el fondo realmente necesitamos tomarnos ese vaso de bebida, puede haber sido un vaso de agua. Y yo creo que no es que se trate de que nunca tomemos bebida. O consumir. Claro, no es que nunca tomamos bebida o consumamos, pero efectivamente quizás no es lo más saludable para el día a día. Y así como no es saludable para nosotros la bebida el día a día, claro,
uno, no es saludable para el bolsillo consumir cosas al día a día y tampoco es saludable para el planeta. ¿Cómo están los celulares ahora? Yo me pregunto eso porque yo tengo un buen celular, me gustan los celulares, me gusta la tecnología, pero ¿realmente necesito el siguiente celular? Yo creo que no voy a decir cuál celular tengo, no voy a decir qué Alcatel tengo, pero ¿realmente necesito la siguiente versión? ¿Qué cosas me da el nuevo Sony Ericsson? Claro, ¿qué cosas me da el nuevo celular que ya no esté haciendo con este celular? Porque de hecho yo siempre tengo la teoría de que, los computadores, bueno, sí, debería tener un nuevo computador. Pero mi punto es que el computador que tenga ahora, con la humildad que tiene, me da todas las posibilidades que necesito hacer. Y si el día de mañana compro un computador que cueste el doble, ¿realmente voy a sacarle el doble de provecho? Yo creo que no. Yo creo que eso me pasa por lo menos a mí con el celular, que lo encuentro estupendo, tengo un buen celular, igual. Pero mi punto es que si mañana comprara la versión de este año, ¿qué haría con ese celular? Si tu teléfono actual sigue estando bueno, en el fondo sigue funcional. Eso, si se me echa a perder, bueno, compraré uno nuevo, pero en el fondo también, ¿qué necesidad tengo de reemplazar el actual si está perfectamente bueno con una versión más novedosa, pero que en última instancia esos megapíxeles en la cámara no me hacen ninguna diferencia para una persona que no me saco ni foto? Entonces, va un poco por ahí. Entonces, bueno, es una posibilidad respecto del antropoceno. Otra posibilidad, vamos ya resumiendo ahí como pase. Todos queremos ir a nuestra casa. Y es, por ejemplo, terraformar Marte. O más que terraformar Marte, es decir literalmente, este planeta ya no tiene vuelta atrás, está condenado, vivamos últimos tiempos, pero los objetivos de la humanidad tienen que estar en el futuro, en otros planetas, más que en esta Tierra. Y una de las críticas que se ha lanzado, por ejemplo, en los proyectos de Elon Musk, cuando yo la escuché por primera vez, me pareció una crítica bastante superficial, que era: ¿para qué invertir tanto tiempo y dinero en la terraformación de Marte si hay tantos problemas en la Tierra? Claro, si uno la dice así en grueso, es como... Por eso mismo. Claro, pero justamente desde la perspectiva del antropoceno que estamos hablando, sí parece una idea muy pertinente, porque es un poco tirar la toalla respecto de lo que pasa con el planeta Tierra. No estoy diciendo que no haya que ir a Marte eventualmente, pero yo creo que le podemos sacar mucho más provecho durante varios millones de años más a nuestro planeta Tierra si lo cuidamos. Millones de años más. No unos cuantos miles. Y que quizá los incentivos deberían estar puestos en soluciones para nuestros problemas de aquí a corto plazo y largo plazo. Claro, que poner toda nuestra ficha en que vamos a colonizar las estrellas próximamente, que un poco la teoría de Stephen Hawking. Stephen Hawking creo que uno fue de los primeros que dijo nuestros días en este planeta están contados y lo que tenemos que hacer es empezar a empacar para ir a nuestro planeta. Que parece sensato, me parece muy interesante, pero como dije, la contraparte de la idea es un poco, bueno, comamos y bebamos que pronto vamos a morir. Sí, solo pienso que ni Stephen Hawking ni Elon Musk son personajes de mi devoción, por muy brillante que pueda ser uno y por muy lo que sea que el otro, por muy millonario que sea el otro. Estaba pensando mientras decía ahí como en Ocean Gate, que en realidad uno dice los millonarios van a millonear. Pero yo creo que eso es por el podcast del día de hoy. No sé si tú tienes algo más que decir, Camilo. Mi conclusión, como conclusión y... O sea, para ir cerrando, ¿no? Para cerrar en el fondo, es como para entrar, yo lo decía para entrar al cierre, ¿no? Bueno, claro, cerrar. Para ponernos el pijama. Sí. Como el profesor Farnsworth. Claro, yo creo que mi conclusión es que el concepto antropoceno instaura un debate o instaura un rayado de cancha, como se dice acá en Chile, para ciertos tipos de discusiones, para que los filósofos, antropólogos, sociólogos discutan sobre estos temas y sus soluciones con científicos del ámbito de la ciencia dura, ciencias naturales, como se dirían. Yo imagino las universidades podrían hacer perfectamente un seminario sobre el antropoceno, y en estas discusiones tanto desde las ciencias naturales, con ingeniería forestal, lo que sea, con también humanidades, y creo que un bonito terreno para hacer eso, y que a la vez nos lanza
a otro tipo de discusiones sobre si es más pertinente Euroceno, Capitaloceno, no sé cuántito ceno, porque en el fondo es poner en discusión responsables y acciones, y que sean acciones sensatas y verídicas, porque como dijimos recién, frenar la industrialización del mundo, claro, son, como se dice acá, wishful thinking, son esas ideas que suenan bonito en el papel, pero en la práctica condenan a la pobreza a millones de personas, como para debatirlas bien, pero a la vez siendo muy consciente de que este concepto antropoceno, para el que lo use con estas nociones que comentábamos al principio del capítulo. Es una pseudo idea geológica, o mejor dicho, un símil, una analogía de una, digamos, nociones geológicas. La usamos como prestada, la queremos un poquito poner en el ámbito de la geología, y si nos dicen de allá que no, bien, está bien, o sea, tienen todo el derecho, y que es un concepto que responde más a temáticas y complicaciones socioculturales de nosotros, más que a la Tierra y sus miles de millones de años en sus, ¿cómo se dice?, en sus procesos. O sea, yo creo que lamentablemente si nos morimos incluso tarde como humanidad, para efectos de la Tierra, o sea, eso cierra un poco con esa idea yo que pasa con estos temas de ecología, de estos. Nosotros no hacemos esto para salvar a la Tierra, que también es una noción que más me parece interesante. Lo hacemos para salvarnos a nosotros. La Tierra sin nosotros va a seguir girando unos cuantos millones de años más, y que nuevas especies nos sucederán, nuevas especies también se extinguirán. La Tierra durante millones de años, no tuvo vida sobre su superficie, y probablemente que en sus últimos miles de millones de años tampoco tendrá. Yo creo que la Tierra es un sistema relativamente ciego, y eso que nosotros llamamos armonía del medio ambiente, un poco un constructo que hacemos nosotros como humanos. El problema es, claro, cuando la biodiversidad muere por culpa de nosotros, y como siempre digo, y cómo nos afecta a nosotros como humanidad, porque es re difícil vivir en un mundo donde las temperaturas estén ascendiendo a los 40-50 grados Celsius. Y que eso ya ha pasado en la historia de la Tierra durante varias millones de veces, quizás, que las temperaturas eran súper altas. El problema, como dije, es un problema antropológico, un problema de nosotros, qué mundo queremos vivir o en qué mundo queremos morir, porque para la Tierra nosotros no somos absolutamente nada. Estaba pensando, bueno, pero como dice el gran matemático en Jurassic Park, pueden ver uno de nuestros primeros podcasts o escuchar, muy malo por cierto el audio. La vida se abre paso. Quizás no la vida humana, pero sí algo de vida. Yo en el fondo me quedo, es para también cerrar un poco, a mí me parece que el concepto antropoceno es un concepto importantísimo, por lo menos en la discusión académica el día de hoy. No solamente por lo que nos dice o propone, que por cierto lo es, sino también porque es como una especie de llamado de atención, creo yo. Llamado de emergencia, baby. Un llamado de atención para nosotros, los habitantes de este planeta, los seres humanos en concreto, en el fondo, acerca de nuestra responsabilidad, ya sea en términos de mercado, ya sea en términos culturales o como individuo, y nuestra injerencia en el planeta. Y no solamente eso, sino que también creo que es importante que cuando uno hable del antropoceno, uno efectivamente sea consciente de que no es un concepto cerrado. Como decía Camilo, no es que estemos realmente en la era del antropoceno según la geología, y que por tanto es un concepto que todavía es maleable. Y que en este sentido lo que queríamos significar inicialmente con el antropoceno efectivamente puede adquirir ciertas formas como el Euroceno, Capitaloceno, y eventualmente, si es que a alguien se le ocurre una mejor definición de la causa del por qué estamos donde estamos, lo pueda mentar o lo pueda nombrar sin estar atrapado en el fondo, porque no, pero es que eso ya es antropoceno. Darse cuenta en el fondo de que el antropoceno en el fondo es un concepto que da origen a esta discusión. Y yo creo que en el fondo de eso se trata, de que estamos recién
lamentablemente, en el origen de la discusión de la influencia del ser humano en la Tierra. Y bueno, esperemos que les haya gustado este podcast, esperemos que también hayan aprendido acerca del antropoceno y que, como la intención de todos estos podcasts y de nuestra página, los invita a ustedes a investigar también acerca de lo que es el antropoceno y de los conceptos que mencionamos aquí hoy día. Y que podamos editarlo y que se vea bien y se escuche bien, porque ya tenemos una pesadilla con lo que va a pasar después de ese corte que ustedes vivieron. Cómo vamos a... cómo se unifican los audios y que queden igual y la luz y... ya. Bueno, la luz quizás no quedará igual, tengan paciencia con eso, pero en el fondo... Somos un proyecto muy humilde. Sí, pero en el fondo tampoco hay que apuntar a la perfección si es tan humilde. Eso. Nos despedimos. Cuídense mucho, nos Síganos vemos en nuestras redes sociales, recuerden en YouTube, en Instagram como Filosofía y Humor, en Spotify. Y también tenemos Thread, tenemos todas las cuestiones que Ley Capital es en... ¿Tenemos Thread, lo dijiste? No, tenemos todas en Thread. No, vayos. También Ya. tenemos, pero no los... O sea, Ya nadie usa Thread, duró un día. Claro, tampoco tenemos... Ya bueno, no voy a decir qué Sí, otras cosas ya. tenemos, pero síganos en todas las partes y denle like y me gusta. Ya. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao, cuídense.